Buenas tardes con todos. Desde el Centro Nacional de Telemedicina les damos la bienvenida a esta nueva telecapacitación por el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo en este microprograma realizado por el Senate. Y en esta nueva capacitación de autismo, detección precoz y manejo terapéutico, estamos junto con la doctora Beatriz Machiota Felices. Ella es médico, psiquiatra, cuenta con doctorado en salud pública, es ex miembro del Comité de Salud Mental de Salud, jefe de la Oficina de Atención de Hospitalización Psiquiatra del Hospital Edgardo Lebrete y Martins. Le damos la bienvenida a la doctora y muchas gracias por participar el día de hoy. Le damos el pase, doctora. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre el trastorno del espectro autista y en estos cuadros lo importante es la detección precoz, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver algunos aspectos como definición, las causas, cuál es la población vulnerable, diagnóstico diferencial, la vigilancia que tenemos que hacer, el tamizaje, las señales de alarma, los tratamientos o metas del tratamiento y conclusiones. Entonces, vamos a ver que el trastorno del espectro autista es un trastorno que se da en el desarrollo, es decir, cuando está gestándose, está para nacer el niño, su desarrollo se da de una manera diferente y esto afecta la comunicación, cómo se comunica el niño, la interacción social y va acompañado de una serie de patrones y comportamientos e intereses restringidos y repetitivos en algún tema solo. Vemos que esto más o menos es una prevalencia de 1 en 100 niños, aunque en algunos países no se tiene exactamente cuantificado. Lo importante es que estos cuadros se pueden detectar tempranamente. Sin embargo, generalmente el diagnóstico se realiza después de los 3 años, incluso 4 o 5. Vamos a ver que los pacientes que tienen el trastorno del espectro autista pueden tener otras comorbilidades. Entre estas comorbilidades puede ser epilepsia, convulsiones, que puede aparecer en algún momento del cuadro, puede también asociarse con trastorno de déficit de atención y también pueden presentar cuadros depresivos, cuadros de ansiedad. Las causas del trastorno del espectro autista no se sabe exactamente cuál es la causa. Se sabe que hay varios factores ambientales y genéticos, los cuales probablemente se suman y una combinación de varios factores serían las que dicen cómo se va a dar el cambio y cómo se va a desarrollar el cerebro del niño antes de que nazca, ¿no? Ahora, existen evidencias que apoyan que puede ser alguna causa genética. Sin embargo, se ha visto que no es de un solo gen, sino que parecería ser poligenéticas, es decir, varios partes de varios genes que se tendrían que juntar para que se presente el cuadro. Y muchas veces se ha visto que estos cuadros también se dan cuando hay problemas que ocurren durante el embarazo o el parto. Nosotros tenemos que ver y poder hacer una vigilancia y una detección para qué personas. Entonces, tenemos que primero escoger la población vulnerable. Tenemos que hacer una detección, vigilancia a los hermanos de niños con trastornos del espectro autista. Se ha visto que existe un 20% en lo que es hermanos que se presenten también otro trastorno del espectro autista y 80% en lo que son los gemelos monocigotos. Y también se ha visto que hay antecedentes
directos en la familia. Entonces, esta población sería vulnerable en la cual habría que hacer una evaluación y detectar. También en los pacientes que son prematuros, se ha visto con el 25%, en los niños que sufren largas hospitalizaciones durante la infancia, en niños adoptados, niños maltratados y o que han sufrido negligencia, niños con antecedentes de que durante el embarazo ha habido consumo de tóxicos o exposición a sustancias por parte de la madre. Y también se ha visto que es bastante frecuente en bebés de cuidadores que tienen cuadros depresivos o trastornos psiquiátricos. También otra población vulnerable son los niños con discapacidad física, psíquica o sensorial. Entonces nosotros tenemos que hacer una evaluación y tener un diagnóstico diferencial, porque muchos pacientes pueden tener solamente un retraso mental y no tener un trastorno del espectro autista. Sin embargo, el trastorno del espectro autista puede asociarse también con un coeficiente intelectual dentro de lo normal y también puede asociarse con retardo mental. Cuando tienen un coeficiente intelectual dentro de lo normal, se habla de cuadros de trastorno del espectro autista de alto funcionamiento. También tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con niños en los cuales hay un trastorno del desarrollo del lenguaje. En estos niños vamos a ver que no se va a desarrollar el lenguaje, pero la parte social, la parte de interactuar con las otras personas, sí va a estar de manera adecuada. También tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con trastornos de aprendizaje y que sean basados en lo que es el lenguaje. Sin embargo, en todos estos trastornos nosotros vemos que no hay problema en comunicación en algunas cosas que les voy a comentar para detectar precozmente en los niños. También cuando hay trastornos de la audición, muchas veces le llaman al niño por su nombre y hay problemas en la audición. Y en los chicos con trastorno del espectro autista, vemos que nosotros podemos llamarle por su nombre y el niño no responde, pero no es que tenga un problema en la audición. Entonces también tenemos que hacer esta diferenciación. Está el síndrome de Landau-Kleffner, que es un cuadro en el cual el niño va desenvolviéndose los primeros meses de una manera adecuada y luego presenta episodios convulsivos y un retraso en su desarrollo, ¿no? El síndrome de Rett es otro de los cuadros que ha estado incluido también dentro del trastorno del espectro autista. También antes se hablaba del trastorno desintegrativo de la infancia en niños que estaban desarrollando bien y de pronto se daba este tipo de situaciones en la cual se presentaba una desintegración del niño con el ambiente, con las personas. También cuando hay deprivación grave o trastornos reactivos a la vinculación, cuando hay una ansiedad extrema o cuando hay trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, esos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta. La vigilancia de los pacientes en general de todos los niños es realizada por médicos generales, pediatras, enfermeras y otros profesionales de la salud. Y esto se desarrolla en lo que es el control de crecimiento y desarrollo en el programa del CRED. Entonces, nosotros ahí tenemos que poner una atención para poder seleccionar los niños que presenten un retraso en el desarrollo y tener ojo en estos niños para poder hacer una detección temprano. También es importante la estimulación, la atención que se da al niño en las primeras etapas de vida con el fin de promover, potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades físicas, intelectuales y psicosociales. Y cuando el niño está abandonado o no tiene una atención adecuada, también vemos que se puede dar casos de retardo en el desarrollo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos una prueba de tamizaje. Hay varias pruebas que se pueden hacer para detección
Esto generalmente se hace en el programa de control de crecimiento y desarrollo del niño en el CRED. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que hay varios aspectos que son muy posibles de poder identificar. Y es clave, por ejemplo, a los 12 meses, que es posible identificar en el área motora. Ya vemos que el niño puede caminar, da sus pasos y hace pinza fina, ¿no? En el área social también vemos que el niño a esa edad ya señala o mira a los ojos a la persona o señala con la mano o con el dedo lo que quiere, ¿no? En el área cognitiva vemos que el niño, cuando hay otras personas, voltea, gira la cabeza y mira a la otra persona cuando lo llaman por su nombre. Y en el área del habla, por lo menos decir una palabra suelta o entender 3 a 5 palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que es posible identificar al año, a los 12 meses, es lo que tenemos que ver que el niño adquiera esto. Si no ha adquirido esto, entonces tenemos que estar en alerta. Entonces, nosotros vemos que las señales más evidentes durante el primer año de vida comprometen lo que es la comunicación y la interacción social. Es decir, el niño no tiene el contacto ocular de mirar a la persona y que no es muy sostenido, ¿no? O tampoco tiene la acción de imitación, ¿no? Aparte, también pueden presentarse intereses sensoriales inusuales por ruidos o comportamientos repetitivos o estereotipados, pero estos generalmente aparecen después de los 2 años. Entonces tenemos que ver cómo está comprometida la comunicación y la interacción social en lo que es el primer año de vida. Entonces, hay algunas señales de alarma que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, esas señales de alarma a partir de los 12 meses, de los 2 meses, el niño pequeñito, cuando vemos que hay una hipersensibilidad a los estímulos, ¿no? A olores, a texturas, a ruidos, y hay una hipersensibilidad, pero también puede haber una hiposensibilidad a los estímulos, ¿no? Puede no sentir el dolor o no sentir algunos ruidos. Cuando vemos que el niño tiene una mirada fija y poco modulada y no lo combina con otra comunicación, y hay ausencia del contacto ocular que ya se va dando entre los 2 y 6 meses. Cuando el niño tiene un llanto que es difícil de interpretar o que tiene rabietas sin motivo aparente, que tiene inquietud, reacciones emocionales intensas que son difíciles de calmar. No es que tenga hambre, no es que esté sucio, sino otras situaciones que son difíciles de interpretar, por un lado, pero por otro lado también hay algunos bebés que son descritos como muy tranquilos, muy buenos, y que son niños que permanecen en su cuna y que tienen una inhibición, que paran durmiendo y no buscan el acompañamiento o incluso que los carguen, porque más adelante los niños estiran los brazos para que los cargan, pero los niños que tienen trastorno del espectro autista no buscan eso. Luego, a partir de los 3 meses, nosotros podemos ver que hay una sonrisa congelada y fija, pero esa sonrisa que tiene el niño no corresponde a la interacción social que está realizando. Y muchas veces esa sonrisa se da como un acto reflejo o que puede ser provocado por cosquillas, por la parte sensorial, pero que no es relacionada a una interacción social. Entonces vemos que ya podemos ver algunos aspectos a partir de los 3 meses. A partir de los 4 a 5 meses, vamos a ver que el niño tiene preferencia por juegos siempre iguales y no quiere cambios. Y tiene conductas repetitivas con poca variabilidad, ¿no? Incluso si es que se cambia, se ponen perturbados y quieren seguir en lo mismo. Por otro lado, también tienen dificultades para poder ajustarse al cuerpo de la persona que lo cuida, o sea, para que lo pueda cargar en la línea media o para hacer un volteo de la cabeza, tienen dificultades para ello. Y también otra cosa que observamos es que hay algunos reflejos que se dan cuando el niño nace
y que a los 4 o 5 meses no han desaparecido, por ejemplo, estos reflejos motores primarios. Hay una ausencia de interacción lúdica, que no hay juego o no hay interacción con la persona con lo que le cuida. Entonces, esas son las señales de alarma en los chiquitos menos de 6 años. Y dentro de los niños, otra de las señales de alarma, entre los 6 a 12 meses, ya vamos viendo más, por ejemplo, en la comunicación. Vemos que el niño puede tener un balbuceo o puede emitir algunos gritos o sonidos que pueden tener una entonación peculiar que no se puede interpretar, ¿no? O puede haber ecolalias. Alguien dice algo y lo repite inmediatamente en el tono o en lo que quiere pronunciar. O también puede ser, por otro lado, que haya un silencio y no haya balbuceo. En lo que es la relación, son niños que muestran poco o ningún disfrute en interactuar con otras personas y hay esa ausencia de inicio o respuesta en poder interrelacionarse. Otra de las señales de alarma son la autosensorialidad y movimientos estereotipados. Vemos que los niños pueden realizar movimientos dentro de la lengua, estar con los puños cerrados, hacer muecas con la cara, hacer aleteos, ¿no? Entonces vamos ya teniendo más signos de alarma. Cuando hay alteraciones en la expresión facial, nosotros vemos que no hay una expresividad emocional y que no es dirigida a nada de lo que suceda y hay una rigidez mímica. Esto también es una señal de alarma. Luego, a partir de los 8 meses, podemos ver que hay una hiperreactividad ante la separación de la persona representativa, la persona que le cuida, y un pánico total delante de otros extraños. Nosotros sabemos que entre los 6, 7, 8 meses se establece el vínculo con la persona representativa. Entonces, cuando evaluamos a los niños, vemos que un niño de 2 meses, 3 meses puede sonreír o puede permitir que todos le carguen, pero ya cuando es un niño de 9 meses y ya establecido un vínculo, ya detecta a las personas extrañas y no permite que le carguen o lo hace con cierta reserva. En estos niños vemos que no hay este tipo de angustia por la separación y si le carga un extraño, lo carga como si fuera otra persona que lo está cargando y que ya lo conoce, ¿no? Aparte también, cuando hacemos los juegos y le escondemos o ponemos un juguete así, el niño no hace la búsqueda de este objeto desaparecido. Otra cosa más es también que esto que se da a partir de los 9 meses es una respuesta espontánea en la atención conjunta, es decir, con la persona con la que está, mira hacia un objeto que está fuera del alcance y le puede señalar como para poder acceder. Esto no hay esta respuesta espontánea de la atención conjunta. Y respuesta al nombre, ¿no? A partir de los 12 meses ya puede el niño darse cuenta cuando se le llama por su nombre y vemos que hay una ausencia de contacto ocular con la persona adulta, le llama por su nombre y no voltea, ¿no? Ahí es cuando los cuidadores se pueden preocupar. ¿Por qué? Porque pueden pensar que el nivel de audición del niño esté comprometido. Y sí, podría ser y no ser un trastorno del espectro autista, pero eso sería solamente si no escuchara o tendría problemas en la audición. Pero como hemos visto, hay otra serie de cuadros en lo que es la interacción con las otras personas que son claves para poder detectar este tipo de cuadros. Luego también, ya a partir de los 12 meses, hay una ausencia del uso espontáneo de los gestos, no señala para compartir el interés. Por ejemplo, hay algún objeto que le gusta, otros niños señalan para compartir el interés hacia un adulto. No, estos niños no lo hacen, no señalan. Y a partir de los 12 meses, los niños también comienzan a imitar. En estos niños vemos que hay una ausencia de lo que es la imitación. Entonces ya hemos visto que hay bastantes señales de alarma que se pueden detectar
durante el primer año de vida. Ahora, cuando hablamos de tratamiento, nosotros tenemos que ver el tratamiento en función de las necesidades del niño, que pueden ser tratamientos conductuales para modificación de conducta, tratamientos del desarrollo para seguir avanzando, tratamientos educacionales en los salones de clase cuando hay integraciones, en la parte socio-relacional, farmacológicos si es que lo requiere y psicológicos también. Entonces, dentro de lo que es el tratamiento es importante poder hacer una terapia conductual para poder modificar algunos aspectos de la conducta para que el niño pueda adaptarse y también interactuar con otros niños. También tenemos que darnos bastante a lo que es terapia del lenguaje y del habla. Sabemos que cuando un niño con trastorno del espectro autista adquiere lenguaje antes de los 5 años, es un mejor pronóstico. Luego también la terapia ocupacional, terapia de integración sensorial y fisioterapia. En realidad, todos estos tratamientos o terapias que se hacen en el paciente es para poder remediar lo que el desarrollo del niño no lo pudo hacer cuando tenía que haber sido. Entonces se trata de remediar y tratar de conseguir que esté lo más cerca a la parte adecuada en lo que es en su desarrollo. También puede requerir evaluaciones en psiquiatría, medicación. Cuando hablamos de medicamentos, no hay medicamentos que traten el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición que lo va a tener la persona a lo largo de toda la vida, pero estos medicamentos se utilizan en casos muy puntuales y que ayudan a manejar algunos síntomas que pudiera tener el paciente. Por ejemplo, si el paciente, aparte del trastorno del espectro autista, tiene hiperactividad y déficit de atención, se podría utilizar. Si aparte del trastorno del espectro autista, el paciente también tiene un cuadro obsesivo, compulsivo, también se podría utilizar para ello, pero ojo que es para las conductas, para algunos síntomas, pero no va a tratar el trastorno del espectro autista. Al inicio, muchos niños también, antes de iniciar la terapia de conducta, no tienen un manejo adecuado, son muy agresivos, se puede iniciar la terapia al inicio, pero a medida que va adquiriéndose una conducta adecuada, se puede retirar porque no es para eso, sino que las terapias no funcionan inmediatamente, sino toman meses en poder conseguir algunos logros, sobre todo en estos niños que son resistentes al cambio, ¿no? Y también lo que tenemos que hacer es un apoyo en lo que es el aprendizaje escolar, que esto también es importante para los niños. Ahora, ¿cuáles son las metas del tratamiento? O sea, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Porque yo le digo que es una condición que va a tener toda la vida, pero ¿qué vamos a lograr? Tenemos que lograr que el paciente pueda interactuar y comunicarse mejor, ¿no? Si el paciente adquiere lenguaje, será a través del lenguaje hablado. Algunos niños no adquieren lenguaje, entonces hay sistemas en el cual son con unas fichas que se le pone al paciente y el paciente a través de ahí se comunica. También tenemos que ayudarle a que pueda aprender a jugar con las demás personas y poder desarrollar sus habilidades sociales, interactuar. Como estos niños a veces son violentos o tienen ciertas actitudes, los otros niños también se alejan. Entonces hay que enseñarles habilidades sociales, cómo jugar con los demás y sobre todo en el tratamiento en la parte conductual, reducir los comportamientos como son las conductas agresivas, impulsivas y repetitivas. Tenemos que ayudar también para que mejore en lo que es el aprendizaje y también para que ellos más adelante aprendan a estar seguros y cuidar de su propio cuerpo. Entonces, nosotros vemos que la detección precoz del trastorno del espectro autista es posible y esta detección precoz es posible desde el primer año de vida.
La identificación y el diagnóstico temprano son claves para poder iniciar las intervenciones terapéuticas más adecuadas. Y nosotros vemos que hay señales de alarma que se pueden observar en el niño, en el cuidador y en la relación entre los dos. Por ejemplo, la presencia de signos patológicos, ausencia de conductas propias del desarrollo, que es lo que hemos desarrollado, que hemos hablado, o diferencias cualitativas en el desarrollo de sus competencias y conductas para el nivel que tendría que acceder. Entonces nosotros cuando evaluamos a los pacientes y vemos, observamos que hay más de 2 o 3 señales de alarma, pero tiene que ser estas señales de alarma con una intensidad, frecuencia y duración significativa. No es que un momento y nada más, sino que tiene que ser significativa en la duración, en la intensidad y en la frecuencia. Entonces ahí consideramos un riesgo para poder hacer evaluación. Si el diagnóstico es precoz, entonces va seguido de intervención temprana, el pronóstico será mejor, el control de comportamiento más adecuado, se podrá mejorar en algo más la comunicación y las habilidades funcionales en general. Algunos autores como Woods indica que el pronóstico es más favorable si se inicia antes de los 3 años en lo que es el tratamiento y la remediación. Y nosotros vemos que muchos niños recién se hace el diagnóstico a los 3, 4 o 5 años, ¿no? Entonces, esto es importante para poder realizar intervenciones y poder remediar lo que no logró el niño por este trastorno del espectro autista, que es un trastorno de lo que es el neurodesarrollo. Y creo que nada más, sí. Esto es lo que yo les traía para la detección temprana del trastorno del espectro autista. Muchas gracias, doctora, por la presentación. En estos momentos invitamos a todos los participantes a dejar sus preguntas o dudas sobre la exposición para poder resolverlas. Esperamos unos minutos. Ahora, cuando hablamos, antes se hablaba de autismo, ¿no? Y ahora se hablan de trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque es una amplia variedad de tipos de cuadros. Si bien es cierto, hay algunos cuadros de autismo que son muy marcados, hay otros cuadros que tienen unas pocas señales que incluso pueden ir al colegio y se detectan más adelante, y lo que sí, para hacer el diagnóstico tiene que cumplir con los criterios diagnósticos, con varios. Entonces, nosotros vemos que hay algunos pacientes que pueden tener alguna conducta, pero no necesariamente tener el diagnóstico de autismo. Bien, tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de Mónica Ortiz, qué tipo de tratamientos o ejercicios o medicamentos debería de hacer un paciente que tiene osteogénesis imperfecta y a la vez autismo? Bueno, en la parte de ejercicios físicos tiene que ser consultado con la parte pediatría que tiene que ver en este aspecto, pero en lo que es autismo puede ser en lo que es modificación de conducta. Cuando hablamos de modificación de conducta, no son ejercicios físicos en sí, sino es la forma como se puede corregir a un niño y que son en general pautas de crianza, ¿no? Las pautas de crianza es que el niño, nosotros no podemos festejar algunas conductas que haga el niño porque las va a seguir haciendo. Entonces tenemos que dar un refuerzo negativo para poder ir cambiando algunas conductas, y tiene que haber una relación que todas las personas que viven en la casa y todas las personas realicen esta función para poder cambiar, ¿no? Entonces, en la parte de actividad física, entonces tiene que ser de acuerdo a cada niño, porque hay niños que pueden tener algunos tipos de
discapacidad y hay que hacer la parte de modificación de lo que es la conducta principalmente, y también habla y lenguaje para que pueda adquirir el lenguaje o, si no lo puede adquirir, comunicarse con la otra persona, ¿no? Acá hay otra pregunta que dice, ¿hay estudios que las vacunas tienen alguna relación con el autismo? Bueno, yo les he explicado que muchas conductas y muchos síntomas precoces se ven desde los primeros meses, ¿no? De los 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 y el primer año. No hay algo que correlacione con lo que es autismo con las vacunas. Mucho hubo al respecto, pero lo que pasa es que generalmente se detectan los cuadros cuando el niño ya está hablando. Sin embargo, cuando hacemos una historia clínica, el niño ya tenía algunas conductas antes, sino que a veces no alertamos, ¿no? Acá dice, ¿qué profesional de la salud da el diagnóstico del autismo? Bueno, acá nosotros cuando vemos a los pacientes nos basamos en el Código Internacional de Enfermedades, ¿no? Entonces, autismo está en el párrafo F89, que corresponde a las enfermedades mentales. A ver, no sé. Ay, no la veo. A ver, ¿qué dice? Eh, Excelente. Y dice, si la detección temprana no se da, y es cierto, a veces se detecta cuando está en el colegio o cuando está en primaria o secundaria, y son niños que tienen muchos problemas en la interacción con sus otros compañeros, porque justo lo principal que está comprometido es la comunicación y también el lenguaje, porque no se comunican igual como las otras personas y son susceptibles a que estos chicos puedan ser engañados o pueden creer ellos, ¿no? Entonces, sí es importante dar un apoyo psicológico y también, ¿por qué? Porque tenemos que acompañar como psiquiatras también a los niños que tengan trastorno del espectro autista, porque nosotros sabemos que en la adolescencia se dan varios cambios. Entonces tenemos que ayudarlo y acompañarlo en estos cambios a fin de que este niño o este adolescente no haga conductas que él no va a ver que están mal, pero va a hacer y va a generar conflicto con sus otros compañeros, ¿no? Acá vemos, podemos identificar un bebé de 2 meses, si un bebé de 2 meses llega al control de crecimiento y desarrollo muy irritable, no se calma para nada, ni con la teta y aumenta el llanto al sacar la ropa para poder evaluar el peso. Mire, nosotros no podemos hacer el diagnóstico por una sola vez, que ese niño de 2 meses. No, tenemos que hablar con la familia, con la mamá. Muchas veces estos chicos sienten molestias en las etiquetas, en la ropa, en las texturas, ¿no? Y a veces no quieren comer otras cosas, sino solamente algunas cosas. Pero a los 2 meses todavía está con lactancia materna y tenemos que evaluarlo. Como les dije, no es una sola conducta en una sola vez, sino que tiene que ser varias veces, tiene que ser sostenida, tiene que ser. Y a los 2 meses podría ser una alerta que hay que entrevistar a la mamá, a la familia y ver qué es lo que está pasando con ese niño, si siempre es así o de repente ese día que fue al control, ¿no? Entonces, esto tenemos que tener en cuenta y poder hacer. Entonces, a los 2 meses una alerta a los siguientes controles, vamos a ir preguntando cómo ha ido el desarrollo del niño para ver si es que requiere alguna una detección, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos algunas preguntas por el canal de YouTube de Cecilia Paz. Algunos niños se refieren a sí mismos en tercera persona del singular. ¿Es un signo de autismo?
Ya, eso es una parte de alteraciones del lenguaje en el trastorno del espectro autista. Ya cuando adquieren el lenguaje, hablan en tercera persona. Entonces, a veces, si tiene eso solamente, no podemos hacer el diagnóstico de un trastorno del espectro autista. Lo principal es en la forma de comunicarse, interactuar con las otras personas. Si tiene eso aparte de otros síntomas, entonces sí podemos pensar en eso. O de repente ha aprendido a hablar así también. Entonces, ojo que no podemos por una sola conducta hacer un diagnóstico. Tenemos que tener el contexto. Gracias, doctora. De ahí también tenemos otra pregunta. ¿Qué impacto tiene el tratamiento nutricional? Y bueno, sigue a partir de qué edad se puede suplementar, por ejemplo, con omega 3 los niños con TEA? Ujú. Bueno, en el aspecto nutricional hay varias cosas, algunas que todavía no están del todo comprobados, pero se ha visto que puede haber alguna ayuda y es la utilización de omega como ejemplo para déficit de atención, para trastorno del espectro autista, pero solamente eso no va a ayudar. Tiene que ser todo el contexto de terapias, modificación y otras cosas. Sí, el niño puede comenzar a tomar omega 3 a partir de que ya puede comer, ¿no? Cuando coma pescados, coma alimentos. Eso no está contraindicado. Pero no hay que basarnos en que eso va a solucionar todos los problemas de conducta. Ahora, acá hay una pregunta, dice, hay un autismo tan leve que ni se nota hasta que nos dicen que soy autista. Bueno, es que hay que hacer una evaluación y ojo que el autismo puede acompañarse con retardo mental, donde se nota más, pero puede haber pacientes o personas que tienen un autismo leve, no tiene tan comprometido, que se han hecho algunos, han alcanzado algunas actividades del desarrollo y tienen un coeficiente intelectual normal. Entonces ellos se va a notar un poco menos, ¿no? Dice, mi niño tiene, doctora, mi niño de 3 años es muy hiperactivo, no está tranquilo, tira las cosas, grita. ¿Ello puede terminar en autismo? No. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial porque puede ser un trastorno de déficit de atención con hiperactividad y no necesariamente un trastorno del espectro autista. No solamente porque tire las cosas, tiene que tener también alteración en lenguaje, alteración al señalar las cosas, a interactuar con las personas. Entonces, podría tener un déficit de atención sí, y no necesariamente un trastorno del espectro autista. Acá dice, doctora, el cannabis para tratamiento, experiencias. Bueno, a mí muchos pacientes me preguntan y me dicen y me preguntan adultos también con respecto al cannabis. Y muchos pacientes jóvenes me dicen que el cannabis es un producto natural, que no hace daño y que muchos van a seguir consumiendo. Bueno, yo les comento que todos los productos naturales no pueden hacer, o sea, no todos, pero hay productos naturales que hacen daño. Por ejemplo, el curare que utilizaban los indios y ponían en su flecha mataba, ¿no? Hay otros productos naturales que matan. Con respecto al cannabis, he visto algunos niños que les han indicado, no yo, le han indicado, pero no se ha visto, no he visto yo mayor resultado, pero después ya no les han dado y no está indicado para ese tratamiento. El cannabis está indicado para cuando hay náuseas en las personas que están en fases terminales con quimioterapia, ¿no? Para cuadros del síndrome de las Snow-Kleffer que les mencioné, que tienen episodios convulsivos y que no paran a pesar de la medicación, ahí sí está indicado. O sea, tiene sus indicaciones, pero no es para todo, ¿no? A ver, ¿qué más? Cuando un menor, desde que empieza a dar sus primeros pasos, lo hace en puntillas, ¿podría ser un indicador? No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque todos cuando comenzamos a aprender y caminan, muchos niños caminan en puntitas y después ya no. Es cuando después de eso siguen caminando en puntas, pero no solamente es que caminen en puntas, les dije, tiene que haber otros signos más en lo que es la comunicación. Después
en adultos cómo se puede detectar el autismo, ya que se dice que el autista aprende a simular actitudes sociales. Sí, eso sí, pero los autistas no llegan a desarrollar lo que es la teoría de la mente. Y por eso es que son fácilmente engañables y creen en las cosas que les dicen, ¿no? Entonces, si uno, como decía en una parte, que uno tiene algo y lo esconde y se va y le dicen al autista dónde va a buscarlo, lo busca donde estaba y no ve ese cambio de lo que se dio. Entonces, no es que solamente aprende a simular actitudes, porque hay cosas en la persona autista que no la va a desarrollar. Otra de las cosas que tienen las personas autistas es que cuando hablan a veces y dicen cosas, no perciben cómo se siente la otra persona. Entonces pueden estar diciendo cosas que le está afectando, se sienten mal las otras personas, pero ellos lo dicen porque ellos no tienen esa empatía de poder saber cómo se está sintiendo la otra persona, porque no hay esa conexión en lo que es la comunicación, ¿no? Y sí, el autista aprende a ciertas cosas que no debe hacer, ciertas cosas que debe hacer, y justamente eso se le enseña en lo que es las terapias. Acá dice, bebé con parto normal, buen arma aparentemente hasta los 12 años, que recién se detecta, hasta los 2 años, que recién se detecta por no avance del habla y poca socialización. Probablemente antes de los 2 años ya habían algunas cosas, no lograba algunas palabras, no señalaba, son varias cosas, sino que generalmente el diagnóstico se hace cuando el niño no habla, ¿no? Entonces ahí recién se preocupan y dicen, no, no habla, y recién ahí se detecta, y ahí también porque ya no hay esa interacción social con los otros niños, ¿no? Algo que sí tienen los chicos con trastorno del espectro autista y que yo siempre le digo a mis alumnos es, por ejemplo, yo estoy sentada en el consultorio y entra un niño con trastorno del espectro autista y da la sensación que mirara a través de uno. O sea, no le interesa a la persona, le interesa todo lo que está atrás, todas las otras cosas, pero no la persona. Entonces hay esa sensación que uno nota como que ve a través de la persona y no está, ¿no? Entonces, esas son conductas que a veces también nos ayuda para detectar algún niño que tenga un trastorno del espectro autista. Ujú. Ya todas las preguntas del chat ya respondí. Muchas gracias, doctora, por responder las preguntas y a todos los participantes por el interés en el tema. Igualmente les contamos que continuamos con las capacitaciones sobre autismo y bueno, para poder concluir con la sesión, la doctora nos puede brindar sus palabras finales y poder cerrar la sesión. Bueno, sí, nosotros tenemos que ver con respecto al autismo, que es una condición que la va a tener la persona a lo largo de la vida, ¿no? Y cuando vemos que se altera y no se desarrolló como debe ser, tenemos que remediar eso. Y cuando remediemos lo más temprano posible, la menor edad del niño, más logros vamos a tener para que este chico, adolescente, adulto, se pueda desarrollar adecuadamente. ¿No? Muchas gracias por el interés.